y a su nombre. Amén. Bueno, ahorita sí vamos a recibir palabra de parte del Señor. Amén. Demos paso al hermano Eliot, quien va a estar llevando la palabra del Señor. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Saben como que lo siento un poquito lejos? Yo les rogaría, por favor, tenemos muchas sillas acá adelante. Ya pusieron en el internet que no los ven, entonces, por favor, vengan. Yo sé que está el distanciamiento vigente, pero tenemos las sillas todavía, muchas sillas acá desocupadas. Entonces, pasen, chicos. Angelito, venga. Vengan todos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno, ¿no? Y porque nos permite también honrar a quien Dios honra, ¿no? Un abrazo fraterno, me uno a esas felicitaciones a los esposos, pastores Montalbán. Dios me los siga bendiciendo mucho. Y básicamente por ahí va el tema del mensaje del día de hoy, del agradecimiento, de la oración en gratitud. La semana pasada hablábamos de la oración, pero desde el punto de vista del compañerismo. ¿Quién recuerda lo que nosotros conversábamos la semana pasada? No era sino que el correr hacia Dios, a contarle, como cuando le contamos algo a un amigo, ¿verdad? Corremos al Señor a decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto. Cosas importantísimas como cosas también no tan importantes. Pero en eso hablábamos de la oración del compañerismo, ¿verdad? La oración con quien podemos contar, con quien podemos hablar en cualquier momento, ¿verdad? Que puede ser similar o comparable con la aplicación de WhatsApp, que en cualquier momento podemos dejar un mensaje, podemos comunicarnos con el otro, sea hasta para compartir una broma. ¿Por qué no hacerlo en oración con Dios? Eso hablábamos la semana pasada con respecto a la oración, ¿verdad? La importancia de buscar ser amigo de Dios. Dice su palabra, habíamos leído, el texto principal de la semana pasada estaba en Hebreos, y hablaba de que el Señor es galardonador de los que le buscan, de los que quieren su amistad. Y entonces, si vemos que la oración del compañerismo, esa oración que busca la amistad, es importante, es porque revela una actitud positiva en la oración. Otra cosa que queremos agregar el día de hoy a esta oración, una actitud positiva también, es el ser agradecido. Vamos a leer una historia, ¿verdad? Aquí tengo mis apuntes. Vamos a abrir nuestras Biblias, le invito ahí donde está, en el libro de los Jueces, capítulo 8, libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 22. Repito, el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 22. Me gustó lo que dijo el hermano Gerson antes. Pueden abrir sus Biblias o pueden prender sus Biblias, ¿no? Podemos usar el celular también. Ok, pero recuerda que Dios lo está viendo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Sí. A ver, yo leo y usted me acompaña con su mirada. Jueces 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Vamos al versículo 33. Mire, el versículo 33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado.
de todos sus enemigos alrededor, el 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gededón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a orar para que el Señor nos hable, amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, te damos por habernos reunido, por ya estar cada vez más aquí, reunidos en tu nombre, oh Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos seguir aprendiendo, oh Dios mío, cómo comunicarnos contigo a través de la oración. Señor, háblanos en este momento, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, quitando toda distracción, quitando toda cosa que impida escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo, porque solo tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Como pudimos leer, ¿verdad? Esta historia habla de Gedeón. ¿Quiénes recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón, dice la Biblia, que era un joven que prudentemente guardaba o almacenaba, porque venían sus enemigos, los madianitas, y les robaban. Hasta que un día el Señor utiliza a ese gran siervo, ¿verdad? Y lo saca y le dice, bueno, vamos a enfrentar a estos enemigos y vamos a liberar al pueblo de Israel. Y en su misericordia, encabezado por la mano de Gedeón, el Señor, ¿verdad?, hace lo que dice y logra esta liberación. Ahí el Señor le dio la estrategia, le dio la visión, le confirmó por sueños y tuvo muchas cosas positivas delante de Dios que le ayudaron a cumplir este sueño. Y los israelitas, agradecidos por esto, ¿verdad?, le dijimos, queremos que seas nuestro Señor, que seas nuestro Rey, sé tú liderándonos, guiándonos. No solamente tú, sino que cuando tú mueras, tus hijos, y después de tus hijos, tus nietos. Ese era el clamor en ese momento del pueblo de Israel en gratitud a Gedeón. Pero vemos el versículo 33 y dice, Jueces 8:33, y dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales, y escogieron por Dios, es decir, cambiaron a Jehová su Dios por otro llamado Baal-Berit. Miren esta historia. Cambiaron, se olvidaron todo lo que ellos hicieron y se volvieron a otros dioses. 34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Se olvidaron, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Es decir, una vez que Gedeón murió, una vez que pasó el tiempo y ya Gedeón pasa a la presencia del Señor, el pueblo de Israel se le olvidó la gratitud. Decía que era agradecido, pero se le olvidó. Y no solamente le dieron la espalda a Dios, sino que se olvidaron y ya no fueron agradecidos con aquella persona que Dios había utilizado para bendecirlo. Muchos de nosotros, cuando oramos, cuando buscamos delante de Dios, tenemos esta actitud, nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho. Y no le hablo de personas inconversas, sino que hablamos aquí incluso cuando oramos. Nosotros normalmente cuando oramos llegamos, bueno, Señor, como veíamos la semana pasada, solo voy a hacer una petición, necesito, y saca la lista en el celular, necesito esto, nos vemos, chao Señor, y terminó mi oración. Un poco egoísta, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. El Señor nos ha dado tanto, que en proporción a lo que Él nos ha dado, no somos agradecidos como realmente deberíamos ser al momento de orar. Como
hablábamos la semana pasada, muchos de nosotros intentamos en la oración simplemente comentar o comunicar algo, pero es de nuestra parte. Es, Señor, yo voy a hablar y comienzo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y muchas veces pedir en oración. Y es verdad, el Señor contesta nuestras oraciones. Es verdad, dice su palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos dará, que Él está su oído presto a nuestras necesidades. Pero nuestra actitud a veces es un poco egoísta, porque cuán agradecidos llegamos a los pies del Señor en el momento de orar. Cuán agradecidos somos incluso con las personas que Dios ha utilizado, como en el caso de Gedeón, para bendecirnos. Muy rara vez el Señor, cuando da algo, no utiliza nada. Siempre utiliza a alguien para bendecirnos. Siempre hay alguien que va y es las manos de Dios para darte aliento. Es la mano de Dios para sustentarte en alguna necesidad o para ayudarte en un problema. Siempre el Señor utiliza a personas. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir o podemos agradecer al Señor por lo que hace y podemos agradecer a esas personas? A veces nos portamos como el pueblo de Israel, que una vez que el Señor nos contesta una petición, nos ayuda con algo, simplemente lo dejamos ahí y no agradecemos a la persona, mucho menos agradecemos a Dios en oración. Pero apenas hay una necesidad, nos volvemos a Dios. Señor, necesito esto, tengo este problema, y comenzamos, hablamos, y el Señor en su misericordia nos atiende. Pero, insisto, me da ese saborcito como a veces un poco egoísta de ver por nosotros y solamente por nosotros. Y la oración, que es una comunicación de ida y vuelta, solamente queda expresada lo que yo quiero o lo que yo siento. Y muchas veces no agradecemos a Dios como realmente Él se merece. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Amén. Si es para... Démosle un fuerte aplauso al Señor. A ver. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Mucha de nuestra fe es a causa de que no somos agradecidos. Hay un versículo que me impacta mucho, que está en Colosenses 3:15, si lo puede buscar. Amén, téngalo allí. Cuando nosotros no somos agradecidos, cuando no somos, realmente no correspondemos a Dios en agradecimiento, nuestra falta, eso ocasiona que nos falte la fe. Cuando nosotros dejamos el agradecimiento a un lado, estamos llamando a la incredulidad. Porque el ser agradecido nos llena de fe. Cuando nosotros agradecemos y siempre pensamos en que Dios es bueno y le agradecemos de dónde Dios nos sacó, les aseguro que siempre vamos a tener pendiente y siempre vamos a saber de que Dios, así como nos sacó de ese lugar, lo va a volver a hacer de otra situación, de otro problema. Porque somos agradecidos y ese agradecimiento nos hace tener fe que aunque pasen los problemas, aunque pasen las dificultades, nuevamente el Señor nos va a sustentar y nos va a ayudar. Es importante el ser agradecido. ¿Cómo nosotros podemos ejercitar este agradecimiento? Por ejemplo, no sé usted de dónde el Señor lo ha sacado o el Señor qué haya hecho, pero por ejemplo yo puedo poner el caso. Para mí es fácil irme del barrio donde mi niñez pasé, un barrio duro, difícil. Yo estudiaba en una escuelita donde éramos 10 personas, de los cuales lamentablemente muchos han fallecido por droga, ¿por qué no decirlo? Y cuando la droga no era boom, otros a uno lo mataron robando porque era un
vivíamos en una sociedad muy mala, pero de ahí el Señor me sacó. Muchos no completaron el colegio. Creo que con una amiga apenas fuimos 2 los que pudimos ocupar la universidad o pasar la universidad, pero el resto no. Y sin embargo de ahí el Señor me sacó. En su misericordia el Señor ahí tuvo. Y para mí es fácil ir y a ese sector y decir, wow, ¿sabe qué? El Señor de aquí me sacó. ¿Y por qué no voy a ser agradecido? ¿Por qué no ser agradecido? Bien, a mucha gente que está enferma y recordar que nosotros en un momento hemos pasado situaciones, dificultades, problemas y el Señor nos ha liberado. Muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos situaciones difíciles y duras para que nosotros aterricemos y caigamos en conciencia que si tenemos salud no es porque somos fuertes, porque si no nos ha dado COVID o si nos dio COVID y no nos mató, por decirlo así, es porque el Señor ha estado cubriéndonos, el Señor ha estado resguardándonos, el Señor nos ha cuidado. A veces el Señor permite situaciones complicadas para que nosotros recordemos y seamos agradecidos con Él. Pero ¿qué va? Nosotros vamos y en lugar de agradecer, Señor, mira mi problema, oramos y buscamos al Señor. Mira, Señor, tengo este inconveniente, tengo esta situación. Y comenzamos y oramos y pedimos y pedimos y pedimos. Pero lo que el Señor quiere de nosotros, que de nuestro corazón genuinamente, en nuestra oración también haya ese agradecimiento. También haya esa actitud positiva de dar gracias. Miren, en Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios depende a veces, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Saben? El agradecimiento nos da paz. El ser agradecidos con Dios nos llena de paz. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que nos faltan, nos desesperamos y la paz se nos va. Nos quedamos intranquilos. Oh, Señor, no tengo empleo. Con esta situación me redujeron el sueldo. Ya no estoy vendiendo lo mismo que antes. Y nos desesperamos. Pero ¿qué dice el versículo? Que debemos ser agradecidos. Y cuando agradecemos lo que sí tenemos y le damos gracias a Dios en oración por lo que sí tenemos, es la paz de Dios con nosotros. Obviamente el Señor hará, obviamente el Señor sustentará, porque Él siempre ha sustentado nuestras vidas, ha provisto todo lo que necesitamos, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos que las situaciones nos quiten la tranquilidad? Es porque nos falta el agradecimiento. Y su palabra dice que debemos ser agradecidos. Debemos mostrar ese agradecimiento. Quiero terminar este tiempo. La semana pasada hablábamos nosotros de que la oración debe ser de ida y vuelta, ¿verdad? No solamente hablar nosotros, sino también escuchar a Dios, porque la oración es conversar con Dios, y cuando alguien conversa, tanto habla como escucha. Amén. La oración es conversar con Dios, es escuchar a Dios, es hablar con Dios, pero para esto es necesario que nosotros también pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra y pongamos en acción lo que su palabra dice. La palabra del Señor dice, el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo en su palabra que los que realmente le aman son los que hacen sus mandamientos, los que ponen en práctica lo que Él enseñó.
Por ahí alguien dijo, no, Jesús dice que si me amas, comparte este estado. No, eso no es real. Si amas, sigue mis mandamientos, dijo el Señor. Y el Señor puso en su modelo de oración, ¿verdad?, en su palabra, cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos meternos en oración. Es verdad, repito, no voy a cesar de decirlo, el Señor cumple todas nuestras necesidades, cubre nuestras necesidades. Si nosotros oramos, Él responde, a veces de manera negativa, a veces nos hace esperar, a veces de manera positiva. El Señor responde y su oído está presto a escuchar nuestras oraciones, nuestras necesidades. Pero, ¿qué tal si nosotros sacamos un poquito nuestro yo de la oración? Sacamos un poquito de nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra persona de oración y comenzamos a dar gracias a Dios. Cuando empezamos a orar en la mañana o en la noche, ¿por qué no agradecerle a Dios por lo que ya ha hecho? ¿Por qué no agradecerle a Dios por las cosas simples? ¿Saben? Me recuerda mucho, alguna vez un hermano una persona que había perdido la visión, agradecía que aunque no tenía la visión, él podía dar gracias porque podía sentir lo suave de la toalla en la cara, porque tenía agua, porque podía sentarse y comer algo. Yo decía a mí, yo en su lugar estuviera pidiendo que Dios me sane, pero él estaba agradeciendo por cosas sencillas. Para mí, nunca me había puesto a imaginarme de cómo se siente una toalla en la cara, y se siente muy bien, ¿no? Es rico, y todos no tienen esa oportunidad. Mucha gente en otros países no tiene agua. Bueno, aquí tenemos el problema también, y cuando se nos va, y sabemos la importancia del agua, ¿verdad? Dios bendiga a Durán. Y cuando a lo que voy es que, ¿por qué no en nuestras oraciones empezar a ser agradecidos por las cosas sencillas? Por las cosas que tenemos, por nuestros familiares, por lo que el Señor ha hecho quizás en el pasado. Cuando somos agradecidos, el Señor nos llena de su paz y nos da la tranquilidad de que si alguna vez pasamos algo terrible, Él lo va a volver a hacer. Cuando venimos en oración y sacamos, y antes de decir, Señor, yo necesito, te pido, Señor, vengo a darte gracias. Vengo a darte gracias por lo que has hecho. ¿Por qué no dar gracias por Gedeón? Por los Gedeones que el Señor ha usado para bendecir nuestras vidas. ¿Por qué no decir, Señor, gracias por ese hermanito que invirtió su tiempo en mí? ¿Por qué no darle gracias al Señor y orar por esa persona que invirtió tiempo, que tal vez necesitábamos algo y nos ayudó, o permitió que a través de esa situación o de esa persona el Señor nos abra puertas laborales? ¿Por qué no ir donde nuestro jefe y decirle, ¿sabe qué, jefe? Gracias por la oportunidad que me da de trabajar. ¿Por qué no orar por esas personas para que el Señor las bendiga mucho más? ¿Por qué no ser agradecidos y dejar esa actitud que tuvieron los israelitas, que se olvidaron de Gedeón? Hay un reto en esta noche. Un reto, un punto de acción. Pensemos en algo, a ver, y me gustaría que lo visualicemos. No hay nada espiritual en cerrar los ojos, pero por tema de concentración les invito a cerrar sus ojos. A los hermanos que también están ahí en el Facebook Live, cierren sus ojos en concentración y váyase y permita que el Espíritu le direccione en ese apuro que tuvo alguna vez, en esa situación complicada que alguna vez se encontró. Puede ser ahora poco, puede ser hace mucho, puede ser algo importante o puede ser algo insignificante, pero dele gracias a Dios por eso. Y si alguien intervino en respuesta a esa oración, si fue una persona
le invito a orar por esa persona. Amén. Piénselo, permita que el Espíritu ahí esté, piensémoslo. Y a mis hermanos que están en el Facebook, ¿por qué no coméntenos aquí en el estado? Y el reto consiste en lo siguiente, mis queridos hermanos, ya puede abrir los ojos. El reto consiste en lo siguiente, en lo que se acordó, ore hoy, ore, dele gracias al Señor por esa situación que Dios le proveyó, o que lo rescató, o que lo sanó, no sé, se me ocurre. Alguna vez yo llegué a los pies del Señor por un amiguito, un vecinito. La verdad, lo último que supe es que se fue a Italia. Pero ¿por qué no darle gracias a Dios? Porque usó a ese niño para que yo vaya a la iglesia. ¿Por qué no orar por él? No sé si realmente esté vivo o esté muerto. No tengo ningún contacto con él. Pero ¿por qué no ser agradecido? Y hoy en la noche, cuando vaya a orar, antes de pedir, le agradezco a Dios por esa persona y por lo que Dios ha hecho. ¿Quién acepta el reto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Pero diga un amén convencido. Amén. Entonces, pongamos esto en práctica esta semana, ¿ya? Y lo podemos conversar. Si tienen algún comentario, puede escribirnos. Los hermanos que están en el Facebook, déjennos por favor sus comentarios. Y pongámonos este reto esta semana. El punto práctico de acción es este. Amén. ¿Cuál es el punto práctico? Repito, en agradecer a Dios por algo, sea importante o no, que haya hecho en nuestras vidas y a quien usó para bendecirnos. Y vamos a orar por esas personas. Amén. Porque dice su palabra que nosotros debemos ser agradecidos. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo. Amén. Entonces les invito a cerrar los ojos y ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, de verdad que te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Es verdad, a veces nosotros somos egoístas y por las urgencias, Señor, venimos y pedimos y pedimos y pedimos y solo hablamos nosotros, Dios mío, pero pocas veces venimos a agradecerte. Pocas veces no venimos, sino que solamente a buscar, a recibir, a pedir. Dios mío, permítenos, Señor, dejar nuestro ego a un lado y orar por los demás, por aquellos que realmente tú has usado en algún momento para bendecir nuestras vidas. Señor, permítenos agradecerte a ti, Señor, por todas las cosas importantes. Ayúdanos, crea en nosotros un corazón agradecido, Dios mío, porque eso va a aumentar nuestra fe, porque eso nos va a robustecer en nuestra fe y nuestra fe va a crecer saludablemente cuando somos agradecidos a ti. Y nos falta ese agradecimiento, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser, vuélvenos tú, Dios, a ser agradecidos hacia ti, hacia los demás. Padre, la gloria, a sacar un poco nuestras manos de la oración y agradecerte, Señor, porque tú traes, Señor, tu reino a nosotros, porque tú haces todas las cosas, Dios mío, porque tú mantienes tu plan, Padre, a pesar de que nosotros solamente pedimos para nosotros y tú haces tu voluntad en nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser cada día más agradecidos a ti. Que cuando somos agradecidos a ti, podemos ser agradecidos hacia los demás, Señor. Padre, permítenos honrarte y darte las gracias, Señor. Dice tu palabra que aún no está nuestra palabra en la boca y tú ya conoces toda, porque no hay cosa más rápida en el universo que la oración, Señor, y que tú conoces todas nuestras necesidades, Señor, y que tú eres fiel para sustentarnos porque tú eres nuestro proveedor.
pero aún así permítenos llegarnos a ti y darte gracias y agradecerte día tras día, Señor, por las cosas importantes, pero también por las cosas simples, Señor. Permítenos valorar esa toalla, Señor, en la cara, esa agua, Señor. Y no permita, Señor, que lleguemos a estar ciegos para poder valorar eso, Señor. Enséñanos, Espíritu de Dios, en nuestros corazones a ser agradecidos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, chicos. Amén. Gracias por esa palabra. La vamos a atesorar en nuestros corazones para predicar a toda criatura, amén, que no conoce la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias por esa hermosa palabra, Señor, que yo sé que a través, tú lo usaste al hermano Elliot, a través de esa palabra, Señor, para nosotros ponerla en práctica, Señor, atesorar en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo, Señor. Vamos a recoger las ofrendas, Señor. Santifícalas, multiplícalas al 100 por 1, Señor. Las personas, los hermanos que tengan, Señor, bendícelos, Señor. Y asimismo, a los hermanos que no tengan, Señor, asimismo bendícelos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Pueden pasar la ofrenda. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Tu gozo podemos sentir, tu río de sanidad de las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad de las aguas queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Amén, gloria a Dios. Bueno, los invito a ponerse de pie para orar por la despedida. Amén. No se olviden mañana al culto, ¿sí? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor. Vamos a salir de tu casa, más no de tu presencia, Señor. Se mandando ángeles, arcángeles, querubines, serafines alrededor de nosotros, Señor. Acompañándonos, Señor. Quita toda chanza al enemigo que quiera contraer contra nosotros, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salir, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias. Estamos despedidos. Los esperamos el próximo sábado. No se lo pierdan.